La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Bienvenidos a una presentación más de los libros de la editorial Gedisa. Gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por invitarnos, darnos un espacio en la Feria Universitaria del Libro, que como cada año participamos en ella, solo que en esta ocasión, por la razón que todos conocemos, la pandemia, pues tenemos que hacerlo a distancia. El próximo año con toda seguridad estaremos otra vez por allá. Y bueno, extrañamos obviamente la presencia de los jóvenes y de los profesores y de la gente de la ciudad que se da una vuelta por la feria, muy participativos todos, y que bueno, justamente un poco apelando a ese formato de preguntas de los estudiantes, es que hemos decidido hacer esta presentación un poco como una entrevista. Y yo soy Luis López Rosales, representante de la editorial Gedisa para las presentaciones en la feria. El autor Ricardo Cantoral Uriza es un autor que ya con nosotros tiene algún tiempo, porque antes ha publicado, primero les pondré el primer libro que él publicó, que ya va en su segunda edición con nosotros, Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa, Estudios sobre Construcción Social del Conocimiento, que además de tener una portada muy bonita, un dibujo muy bonito, bueno, es un libro interesantísimo, que él ya tuvo oportunidad de platicar acerca de él en las distintas presentaciones que hicimos de este libro. Se lo recomiendo muchísimo. Es un poco sobre cómo comprendemos las matemáticas, cómo las vamos utilizando, cómo están en la cotidianidad nuestra y cómo esta posibilidad del uso cotidiano que de por sí traemos sin darnos cuenta, y de cómo el sentido lúdico, el sentido creativo, etcétera, que nos va generando nuestra cotidianidad para aplicar las matemáticas, esto por supuesto en una teoría socioepistemológica mayor, se puede aplicar a el estudio de las matemáticas en la escuela, y él pone el caso aquí de la secundaria, de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria. En fin, esto es muy general, es un comentario generalísimo. Bueno, él ahora está presentando con nosotros un libro que se llama, que es el que vamos a platicar ahora, que es, no es, es el mismo anterior. Déjenme. Bien, no es, ahora sí. Es Caminos del Saber, Pensamiento y Lenguaje Variacional. Déjenme platicarles un poco quién es, poquito, porque nos podemos echar toda la sesión hablando de la trayectoria de Ricardo Cantoral Uriza, que es maestro y doctor en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de CINVESTAF del Politécnico Nacional. Es un referente internacional de la Escuela Latinoamericana de Matemática Educativa. Fue jefe de departamento de la Matemática Educativa en el CINVESTAF, director editorial de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, secretario general y vicepresidente de la Sociedad Matemática Mexicana, y podría seguir y seguir y seguir. Créanme que es extenso su currículum, pero quisiera más bien que pasáramos directamente a comentar este libro, a platicar un poco sobre el pensamiento y lenguaje variacional. Suena un poco difícil de entender. Sin embargo, él nos platica al principio que, bueno, que tiene una genealogía, y de hecho él habla, aquí pone un ejemplo muy al inicio, de cómo esta propuesta nominal, pensamiento y lenguaje variacional, la parte variacional incluso llegó a causar algún desencuentro con colegas suyos que proponían funcional. Platícanos, ¿qué es esto del pensamiento y lenguaje variacional? Ricardo, por favor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a Gedisa y por supuesto a la feria que año con año se realiza en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
porque es una oportunidad en verdad muy buena para dialogar y comentar. En el libro anterior, en el de 2013, que se reedita en 2016, se hace una reflexión sobre qué papel juega la cultura en la construcción de ideas matemáticas. Y si bien trata temáticas de los niveles escolares desde básico hasta superior, si uno puede elegir un capítulo u otro y la complejidad de la matemática es diferente, pero hay un hilo que es conductor que sostiene que los seres humanos construyen conocimiento a través del ejercicio de prácticas que para algunas ideas empiezan en el juego mismo, el carácter lúdico, hasta evolucionar a un nivel, digamos, simbólico. Y esto se hizo a nivel teórico, es decir, se estaba sistematizando un conocimiento que venía de décadas con sustento experimental, es decir, casi todo se hizo experimentalmente, y se postularon algunos principios, algunas ideas que posteriormente sirvieron para organizar o mejorar los sistemas educativos en algunos países de Latinoamérica, en diferentes países, y en México en diferentes niveles educativos. Ahora, cuando ese libro aparece, nos damos cuenta que la idea de pensamiento y lenguaje variacional no estaba como instalada en el profesorado ni en el sentido cotidiano, y que habría que hacer un esfuerzo por prolongar la teoría socioepistemológica hacia estas ideas. Entonces tomamos como ejemplo el caso del movimiento y nos preguntábamos cómo el ser humano procesa el cambio. Es decir, cualquiera de nosotros puede estar sentado en un jardín o a la orilla de una carretera o simplemente en el campo y observar fijamente algo, y con el paso del tiempo la luminosidad cambia y uno lo percibe. Uno percibe cuando estás a plena luz del día, cuando estás en la penumbra, cuando estás en la noche. O si estás viendo hacia el vacío y de pronto salta una liebre, un animal, tu mirada de inmediata captura el movimiento. Y en la vida citadina, digamos, con mucha frecuencia usamos esta idea variacional en actos cotidianos. Para atravesar una calle, por ejemplo, uno voltea y ve los autos, más o menos te haces una idea de qué tan lejos está, qué tan rápido viene, y a su vez tú sabes por tu experiencia qué tan rápido te mueves tú. Entonces decides si atraviesas o no. En una avenida muy larga, por ejemplo, sientes un poco de temor, y dices, no estoy seguro si logre la última. Es decir, la pregunta es cómo es que procesamos eso, de qué manera se procesa. Y porque ya sabíamos que la matemática del cambio es una matemática que trata con el infinito, con situaciones límite, con conceptos que eran muy abstractos. Sin embargo, veíamos que en la vida cotidiana uno lo procesaba sin tanta teoría. Entonces, la pregunta con la que partimos en el libro es, cuando yo observo algo que se mueve, ¿qué registra mi cerebro? ¿Imágenes fijas del movimiento o una especie de película? Es decir, ¿por qué en estos juegos que hacíamos de niños, del cuaderno, que pintábamos un muñequito que cada escena era un cuadro diferente, y hacíamos el cuaderno así, se veía cómo el muñequito se movía, brincaba, subía? Es decir, ¿cómo es posible que lo estático yo lo vea dinámico? Y lo que es dinámico lo pueda yo procesar. Es una pregunta de ida y de vuelta. Y quisimos analizar eso porque nos dimos cuenta que estaba en la base de una gran parte de la matemática que está en la escuela. Esta idea
el cambio, la variación. Y descubrimos también experimentalmente que en verdad uno ve fotografías, pero a nivel mental se construye una secuencia lógica con base en algunos principios, digamos. O sea, haces una secuencia de lo que ocurre y lo que tú visualizas, ya no solo ves, sino ahora visualizas, es un movimiento. Bueno, dicho así, esto plantea un reto o incluso una oportunidad muy importante para entender cálculo, porque habría que entonces trabajar con los jóvenes secuencias de estados en donde algo es estable y algo cambia para que el joven desarrolle ideas más avanzadas. Y eso nos emocionó mucho. Y lo que el libro hace es narrar un poco entre cuento, metáfora, ejemplos históricos, evidencia experimental, trabajo de aula, trabajo en diferentes niveles educativos que procesan esa forma de representar el cambio. Entonces dijimos, bueno, hay una forma del pensamiento que en sí mismo es variacional. Hace variar lo que es estático y lo que es dinámico lo discretiza. Y esa idea de pensamiento variacional la empezamos a explotar. Esos trabajos fueron reconocidos también por literatura internacional, es decir, se citó el trabajo mexicano, el nuestro, en diferentes lugares del mundo como una línea original y nos emocionó. Entonces, en algún momento de este desarrollo académico, dijimos, pues es momento de hacer un libro sobre eso, que pueda ayudar al profesor que enseña matemáticas o ciencias en cualquier nivel educativo, pero también al psicólogo, al epistemólogo, que quiera entender cómo se forman las ideas y como tal nos abandonamos un poquito el currículum para volver a él. Es decir, es una especie de aventura. Y resultó muy prometedor. La gente lo está leyendo con esa lógica. Hace unos 15 días recibí un trabajo de unos colegas profesores de quinto año de primaria. Yo no imaginé que eso ocurriera en Chiapas y que usan estas ideas del libro para hacer un diseño escolar que parte de cómo los niños hacen pan, el marquesote que le llaman, y sobre nociones como esponjosidad desarrollan la variación. Yo me impresioné mucho, porque el libro en verdad trata de temas más complejos, y ellos pudieron llevarlo a un nivel que va a ayudar a sus jóvenes a desarrollar un pensamiento avanzado. Esa es la idea. Este ejemplo que pones es sensacional porque justamente quería preguntarte a quién va dirigido y un poco ya este ejemplo responde que va dirigido y no necesariamente a personas que conviven con la enseñanza de la matemática o con un pensamiento que implica un cálculo, un cálculo mental. Y fíjate que me entusiasma mucho esto que platicas, de dónde sale, porque resulta que entonces la metáfora aquella de que la película que nos armamos de la realidad es cierto, esa funciona y es cierta, ¿no? Es una película que vamos armando. Y por otra parte, ahora que mencionabas que es un libro que también puede interesarles a psicólogos, etcétera, estaba yo pensando en neurólogo, estaba pensando en Antonio Damasio, que él en sus libros, bueno, justamente está tratando de explicar cómo percibimos la realidad y cómo actuamos y reaccionamos, cómo procesamos todo eso y de dónde viene la toma de decisiones. Y eso es sensacional. Y ahora que mencionas esta otra perspectiva, no deja de parecer algo abstracto, pero sí quisiera preguntarte, ¿para quién va dirigido? ¿Para quién está pensado? Y digamos, porque obviamente viendo las páginas hay ejemplos, bueno, hay ejemplos muy
prácticos, pero la manera de graficarlos o de representarlos, pues obviamente tiene que ver con la notación matemática. Entonces, obviamente, pues un niño de primaria, pues obviamente no. Pero quizás alguno de secundaria, quizás ya podría comenzar. En fin, ¿para quién va dirigido este libro? Claro, en verdad cuando se escribió, siempre se estaba pensando en el profesor. Si era alguien con una cultura amplia, ya con preguntas que él vive, que él siente porque lo nota en su entorno escolar, o para el investigador. En epistemología, en matemáticas, en psicología, en cognición, porque el libro se puede ver de más de una manera, Luis. Si lo miras por el punto de vista teórico, pues lo que está planteando es un modelo de conocimiento. Pero si lo miras desde un punto de vista más educativo, pues lo que está planteando es una teoría del aprendizaje. Y si lo analizas desde el punto de vista plenamente, digamos, profesional, el de un profesor, está hablando de un desarrollo curricular. Es decir, tienen varias maneras de analizarlo. Y quise poner en el libro ejemplos de diferente complejidad para que efectivamente un lector pueda optar por el nivel educativo que le importe. Es decir, por ejemplo, el diagrama que tú mostrabas tiene que ver con cómo se matematiza un flujo cuando el flujo es, digamos, es la propagación de calor. Y yo no veo que nada se mueva, sin embargo, si yo caliento una varilla del lado izquierdo, después de unas horas toco el lado derecho y está caliente. Es decir, hubo algo que permitió que en el otro extremo se calentara, hubo propagación. Bueno, pues modelar eso, matematizar eso, exige de las ecuaciones que tú mostraste hace un segundo. Sin embargo, yo también puedo pensar, no en ese ejemplo, sino puedo pensar en un muchacho de bachillerato. De hecho, ahí hay una experiencia de México y de Uruguay. Un muchacho de bachillerato que está acostumbrado a decir que la pendiente de una recta es la inclinación, que la segunda derivada de una función cuadrática me mide hacia dónde abre la parábola, pero el joven no sabe qué tanto va a abrir. Es decir, la variación de la forma en la que abre es algo que no está instalado ni en estudiantes uruguayos ni en mexicanos. Sin embargo, es necesaria para entender el cálculo del bachillerato. Bueno, pues ahí se muestra una experiencia en ese sentido. De la misma manera, van a aparecer ejemplos de médicos que tienen ante sí un conjunto de electrocardiogramas y analizando los cambios del electrocardiograma, o sea, el pensamiento variacional, ellos pueden rearmar una historia del paciente. Aquí le pasó esto, aquí le pasó esto, aquí se recupera así, aquí se vuelve a decaer de esta manera, aquí está en situación crítica, hay que intervenir. Es decir, se mueve desde la elaboración del pan, como te decía, en primaria, donde la matemática no es un tema exclusivo, sino aparece junto con otros temas. Si el profesor de primaria enseña todos los temas. Y en secundaria, en las generales, por ejemplo, ya el profesor enseña por asignatura. Y en bachillerato enseñan por áreas. Es decir, el que enseña aritmética también enseña álgebra y también enseña trigonometría. Y en nivel superior, depende del tipo de carreras, enseñan o de especialidad o de matemática básica. Entonces, el abanico de ofertas en el libro cubre todo el sistema educativo. No cubre todos los temas, pero sí cubre el sistema. Tiene aspectos de probabilidad, de lo que se llaman los estocásticos, aspectos de geometría, o sea, no solo es cálculo, pues. Y desde el punto de vista no curricular, sino desde el punto de vista del desarrollo mental,
lo que vamos a encontrar es cómo evolucionan las prácticas de todo ser humano, de comparar, hacer secuencias, hacer predicciones. Y te voy a decir algo que me hiciste pensar ahorita que narrabas. No lo había visto así. Es decir, ¿por qué uno construye una historia distinta de algo que ambos vimos? Pues porque en verdad lo que tenemos registrado son fotografías. Y todo lo que va en medio es lo que uno carga de su historia. Es la forma de explicarte por qué pasas del estado 1 al estado 2, pero cargada por tu experiencia. O sea, si tú eres un médico especialista en corazón y ves 3 electrocardiogramas de la misma persona en momentos distintos, tu experiencia te permite decir va a pasar tal cosa. Pero si yo soy carpintero y veo 3 electrocardiogramas, pues no me dice, no puedo hacer ninguna historia, en verdad, porque no puedo procesar ese código. No está en mi hábito, ¿no? O sea, vimos lo mismo, la misma cosa, pero yo genero una historia y tú generas otra. Entonces, ¿qué pasa como un periodista? Es decir, si el periodista lo que analiza son los hechos, ¿qué hay entre un hecho y otro hecho? Pues son esas narrativas que marcan una ideología, una posición. Así es. Fíjate que, bueno, esto da para derivar hacia otros lados, hablando de derivadas, ¿no? Se hace la escuela también. Oye, tu libro tiene una aspiración adicional, propiamente, además de introducir el tema en el lector, que es potenciar la creatividad, el ingenio, la anticipación, la improvisación. Eh, es una propuesta interesante y bueno, hay otras que apelan al arte o apelan a cierto tipo de educación libre, de estructuración, etcétera. Digamos, esta puede convivir con esas, es una alternativa y entonces alguien puede elegir entre esta y esta, pero no juntarlas. ¿Cómo lo ves? Sí, tienes razón. Quizás algunos temas del libro puedan ser complicados para un lector general. Sin embargo, hay otras partes del libro que sí pueden ser leídos, digamos, haciendo abstracción del saber matemático que está puesto en juego. Y yo creo que esa es una característica de los libros, ¿no? Que cuentan más de una historia. Es como la pintura, la misma pintura nos va a producir historias distintas a cada observador. Igual es un libro, o sea, un libro tienes más de una lectura posible. Fíjate que estaba yo pensando hace un momento cuando hablábamos que el énfasis lo puse primero en la primera parte de la charla en lo que es variación, pero en esa segunda parte, atendiendo a tu observación, quizás lo que tendríamos que decir es que estamos hablando de una forma de pensamiento que es mucho más cercano a la creatividad que a la algoritmia o la monotonía, y que en el libro se explica como pensamiento abductivo, que es una forma clásica de razonamiento que viene desde Aristóteles, pero que por alguna razón en la escuela está poco presente y en la vida cotidiana se usa mucho. O sea, un ejemplo típico de pensamiento abductivo es el que utiliza un detective cuando quiere averiguar qué ocurrió, mientras si ha dado un hecho, hace su historia sobre el pasado, ¿no? Pues, y explican los forenses, por ejemplo, o un detective, o cuando uno ve una película. Pero ¿cómo estuvo? O sea, pasó y te regresas. En ciencia y en matemática la abducción es muy importante porque está asociada a la construcción de plausibles, lo que podría ser. Y ese razonamiento que a veces algunos lógicos dicen, no todo es si esto, entonces lo otro, sino una buena parte es, ¿y si no? ¿Y si no fuese así, qué sería? Esa forma de pensamiento me parece a mí que en estos tiempos tendríamos que fortalecerla mucho.
puedo poner un ejemplo muy ilustrativo. Una característica de esta época va a ser la incertidumbre. Así como en salud no me queda claro qué va a pasar, o me queda tan claro como me expliquen los especialistas, pero encuentro opiniones de especialistas que son contradictorias entre sí, como es la literatura en general. Supongamos, tú y yo vamos a un supermercado a comprar, mantenemos nuestra sana distancia y todo esto. Y a ti te toca comprar, no sé, las tortillas, el pan, y a mí me toca comprar los blanquillos, el jitomate. Es el acuerdo que hicimos y vamos a preparar en común y vamos a comer. Y al llegar ahí, a ti se te ocurre ponerte detrás de la fila 4 y a mí detrás de la fila 6. Y tú dijiste, porque hay menos gente. Y yo pensé, bueno, porque se ve más amable la cajera o el cajero. O sea, variables como esas, ¿no? Estamos en el mismo lugar, pero ocurre que la persona que está delante de ti está contagiada del virus SARS-CoV-2. Y el que está frente a mí no. Entonces yo tardo mucho tiempo en salir y tú sales muy rápido. Y me dices, no, pues estuviste mucho tiempo ahí con la gente. Sí, pero el que se va a contagiar eres tú. O sea, fue el azar el que hizo que tú te formaras allá y yo acá. Estábamos en el mismo lugar y uno se infecta y el otro no. Bueno, después, si no cuidamos, nos vamos a infectar seguramente ambos. O sea, tomar una decisión bajo situación de incertidumbre es algo que el libro también analiza. De cómo procesa el pensamiento el cambio cuando lo que tienes frente a ti es incertidumbre. No hay certeza, pues. Por otro lado, va a haber una crisis. Va a haber una crisis muy importante en empleo, en economía, en salud. Hoy, por ejemplo, las vacunas que ojalá se tengan pronto, ya empiezan a tomar nombres de guerra ideológica. Sputnik, por un lado, Apolo seguramente le van a poner a la otra, y se van a reproducir debates. Y la otra variable está la crisis, está la incertidumbre, el caos, pues, va a ser la complejidad. Es decir, lo que tenemos que estar pensando para un sistema educativo y un sistema social es que los futuros ciudadanos desarrollen una forma de entender la complejidad y no el determinismo solamente. Y yo creo que el libro lo apunta. Hacia el final del libro muestra un camino de cómo se podría seguir una ruta u otra. Es un libro que me gusta mucho, en verdad. Y gente que me ha comentado igual está dando información. Sí, me parece muy estimulante. Yo, por desgracia, no puedo leer todos los libros que vamos publicando, a cual más me parece interesante, pero particularmente los tuyos, cuando los he comenzado a leer, me cuesta soltarlos porque son como un relato, o sea, hay una continuación, ¿no? Y no es como los otros, que puedo leer un capítulo y dejarlo ahí y después retomarlo, etcétera, ¿no? Entonces, es de veras, son muy atractivos. Y bueno, la última pregunta, porque aunque no parezca, ya casi nos comimos el tiempo. Sí. La última pregunta tiene que ver sobre justamente un poco lo que decías y hablabas de las próximas crisis. Bueno, otra crisis que también va o ya está ocurriendo es la crisis educativa, no solo por la cuestión de la desigualdad que ya de por sí, sino también por la cuestión de la enseñanza. Al parecer, según la información que tenemos, los profesores no están del todo capacitados para esta nueva forma de enseñanza, cuando menos para el siguiente semestre, y lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar va a generar conflictos, etcétera. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar este otro libro que también ha publicado Gedisa, lo publicó hace tiempo y fue presentado justamente allá en Pachuca el año pasado, antepasado, ya no recuerdo, Empoderamiento Docente y Socioepistemología, un estudio sobre la transformación educativa en matemáticas, de Daniela Reyes Gasperini,
que habla justamente sobre estas complejidades. Bueno, más allá de la mención de este libro, te quiero preguntar, este tema de tu actual libro, el pensamiento variacional, eh, propone una nueva forma, bueno, no sé si una nueva forma, pero una forma que puede modificar la enseñanza, la manera de comprender, la manera de todo esto. Y para llevarla a cabo, hace falta alguna formalidad mayor, alguna política que instruya la introducción de este modelo y quizás de otros. Es decir, hace falta una reforma educativa, hace falta una decisión de cambiar el sistema de educación, en fin, esto cómo se puede integrar a la educación cotidiana de los sistemas educativos que correspondiera. Y te lo Claro. pido que me lo respondas en unos 5 minutos. Es una crueldad de tu parte porque en verdad es el tema bien polémico Sí, y, tiene muchas aristas y además es el mero mole hoy día, ¿no? sí, Mira, yo creo que los sistemas educativos están haciendo lo que pueden como pueden, porque nadie lo previó, fue todo muy rápido, y no tanto los profesores, sino nadie estaba habituado a que hoy día toda comunicación y toda iba a ser vía virtual. O sea, estamos entrando en un escenario que nos es nuevo a todos. Entonces no habría que centralizar en unos y en otros. Lo que hace el sistema educativo quizás es medio adaptar, salir del paso y prepararse un poquito. Ahora, yo sí veo con mucha tristeza que digamos, los responsables de los sistemas educativos están banalizando el problema. Están creyendo que con acciones muy puntuales el problema se va a salvar. Y en verdad no, mira, en la educación básica lo más importante de la escuela quizás es la socialización, más que los temas en sí. Los temas ayudan, claro, ¿no? Pero tú podrías estudiar los temas de otras maneras, pero la socialización, o sea, toda una generación que perdiera su socialización sería todo un hecho. Eh, por eso creo que lo que estamos viendo es un cambio a nivel de la humanidad. Luego, no sé, el posgrado es bien diferente porque aún ahí ni siquiera es tan cierto. Todo mundo tiene equipo adecuado para trabajar, pero lo puedes salvar si la gente está más habituada a encarar el reto. El tema es donde está la educación obligatoria. Sí es un problema. Y al profesor le piden siempre lo más difícil, que es, te toca y luego te voy a evaluar, ¿no? O sea, voy a juzgar lo que haces. Y todo el mundo habla como capacitado, o sea, cuando en verdad no es trivial. Eh, yo quiero ver cuál va a ser la primer, así como hay teletrabajo ahora, la primer telehuelga. Porque se está sobreexigiendo a un conjunto profesional que tendría que tener mejores condiciones. No es tan cierto que solo sea una cuestión de pobreza regional el que nos aleja de la tecnología. Aún los países ricos de Europa, no todo mundo tiene acceso a la tecnología como lo creemos. Y lo que más bien estamos empezando a ver es una especie de mercantilización de la vacuna y mercantilización de la virtualidad. Pues lo hemos visto, ¿no? Todo hoy se compra, se vende por estos medios. Ahora, ¿qué va a pasar hacia adelante? Yo creo que como especie vamos a remontar, vamos a sobrevivir y vamos a aprender a vivir en escenarios nuevos. Y nuestros funcionarios, si no se ponen las pilas, muy pronto van a tener sus primeras telehuelgas. Tu respuesta coincide con algunas cosas que me dijo para presentar su libro Al Este del Paraíso, sobre la enseñanza alternativa de la epistemología, Luis Mauricio Rodríguez, colega ahí en el Politécnico, en el CIMBESTAB. Y así es que quienes estén viendo esta presentación, busquen esta otra presentación que tiene que ver mucho con esto. Y justamente ayer platicaba yo con otro autor de GEDISA, él es economista y estudioso de las políticas públicas, Ignacio Llamas Huitrón, de la UAM,
Su libro es Dinámica Socioeconómica y Educación en México. Y platicando también de esto, él ponía el énfasis en que si algo tendría que modificar esta pandemia en materia educativa es sobre el estudio de la asignación del gasto. Quizás enfatizar el uso de las tecnologías y justamente apoyar a las familias para la adquisición de las tecnologías, de los profesores para que tengan a la mano también todas las herramientas posibles, todas las capacitaciones, todo lo que ellos les hiciera falta, ¿no? Entonces la reasignación es una tarea enorme, 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 y lo que yo veo que tú propones es pues lo que está adentro, ¿no? La manera de pensar todo esto, ¿no? El pensamiento variacional, el lenguaje variacional, que puede ayudar mucho también para la toma de estas decisiones. Ricardo, tenemos que terminar y nada más déjenme decirles al público que este libro, Caminos del Saber, Pensamiento y Lenguaje Variacional, se puede conseguir en todas las librerías. Quienes quieran salir, quienes tengan el valor de salir con las medidas adecuadas a las librerías y pueden hacerlo, pues también por favor vayan para ayudar a mantener los empleos y abiertos estos comercios que dan empleo y ayudan al que los libros lleguen a muchos lectores. Quienes no puedan o no quieran tienen al alcance pues los portales de las cadenas libreras de mayor prestigio del país. Hay otras tiendas y librerías que ya nacieron virtuales, ahí está Cadabra Books, Busca Libre, etcétera, etcétera, y que también tienen entrega a domicilio. Tiene un precio muy accesible, no puedo decirlo aquí porque obviamente pues cada librería que pueda dar un descuento pues lo hará. Y entonces pueden acceder a ello. Muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro por invitarnos una vez más a estar con el público pachuqueño. Y bueno, y además en esta ocasión con el público que se quiera conectar de otras partes. Ricardo, muchas gracias y por supuesto buscaremos que haya alguna o algunas otras presentaciones de tu libro. Estamos pensando algo para las ferias que vienen, que no sabemos si se harán y cómo se harán, ¿no? Y estén pendientes porque seguramente nosotros organizaremos con alguna justamente de las cadenas libreras alguna presentación más adelante. Muchas gracias, Ricardo, como siempre. No, a ti, Luis, que estés muy bien y gracias a Feliz. Muy bien, pues muchas gracias, nos despedimos.